¿Cómo están todos? Un placer de volver a verlos. Genial. Y sobre todo, hoy es un día muy especial, porque uno de mis mejores amigos está cumpliendo años. Que Dios te bendiga, Iker. Es un placer conocerte y tenerte aquí con nosotros. Has bendecido nuestra vida enormemente. Muy bien, después de los 45 también me puse súper sensible, no sé por qué. Les voy a pedir por favor que si tienen preguntas, que vayan levantando su mano, y si estás en casa también puedes ponerlas en el chat. Aquí tenemos una ya. Vamos a darle la prioridad a Oriana, amigo, porque Oriana tiene como un año de estar con su pregunta. No. Ahora Sí. Guille, la pregunta es de Mateo 11:12, que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Sí. ¿Qué significa? Ajá, si me Sí, puedes ampliar. exacto. Bueno, Juan vino anunciando, según estaba profetizado en Isaías, que él vendría anunciando el camino como una especie de guía que nos iba a mostrar el camino al reino de los cielos, que iba a anunciar como un heraldo a aquel que iba a venir. Y efectivamente así fue. Él empezó un ministerio 3 meses antes de que se revelara quién sería este Mesías esperado por Israel durante, bueno, desde la historia, ¿no? Desde el Génesis 3. Y desde ese momento Juan empieza a anunciar que el reino de los cielos está entre nosotros, se ha acercado, que debemos, o bueno, a ellos les decía, deben arrepentirse. Y ese arrepentimiento lo manifestaban a través del bautismo en el río Jordán, que Juan y sus discípulos practicaban. No es el mismo bautismo que nosotros practicamos. El bautismo de ellos era una especie de anuncio público de que yo estaba dispuesto a arrepentirme, dispuesto a cambiar mi vida, y que estaba en la espera del Mesías y que además aceptaba que ya él estaba cerca, ¿no? Y efectivamente, cuando el Mesías hace puesta en escena, lo hace en el río Jordán, apareciendo frente a Juan para que Juan lo bautice, y Juan lo identifica como precisamente ahora sí el sacrificio que Dios había provisto por nuestros pecados. Y ahí oficialmente arranca el ministerio de Jesucristo. Después de ahí se va al desierto a ser tentado y arranca ya su predicación durante 3 años, acompañada de milagros, de prodigios, y salvando y llamando a los hombres que darían continuidad a la iglesia. Esto, por supuesto, despertó la oposición de lo que la Biblia llama el espíritu anticristo, que está también desde el Génesis operando, y un día esa operación de ese espíritu anticristo ya tendrá forma de un hombre que será un líder mundial y que será quien gobierne durante 3 años y medio del tiempo donde la iglesia ya haya sido arrebatada, y durante esos 3 años y medio él va a engañar a la humanidad entera. El punto es que el camino hacia el reino de los cielos, dice la Biblia, que es estrecho. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque amplio es el camino que conduce a la perdición. Dice que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Entonces, sabemos que hay oposición para que el hombre se acerque al reino de los cielos o para que acepte la propuesta del reino de los cielos. Por eso lo que acabas de leer dice que el reino de los cielos sufre repíteme en Mateo 11, ¿qué, perdón? 11:12. 11:12. Sufre violencia. Sufre violencia, exacto. Tanto la predicación acerca del reino de los cielos sufría violencia, tal violencia que Juan Bautista fue decapitado en tiempos de Jesucristo por Herodes. Y así sus discípulos también, muchos tuvieron que padecer persecución, al menos sabemos 2 de ellos, que Juan y Andrés, que tuvieron que ser eventualmente martirizados. Entonces la violencia estuvo ahí, pero dice en el versículo que estás diciendo que nosotros debemos ser aún más violentos. Dice,
y los violentos lo arrebatan. Violencia no en el sentido de agresión física, sino de este espíritu fervoroso que debe mover a los creyentes a arrebatar las promesas. Esta diligencia que debe hacer del creyente una persona que es imposible detener, que debe arrebatar del reino de los cielos sus tesoros, como a través de la fe y la confianza, que siempre van a estar siendo atacadas, siempre, constantemente. El mundo, la carne y el diablo va a estar tratando de robarse nuestra confianza a través de miles de elementos. Puedes salir un día preparada de tu tiempo devocional, dispuesta a ser un instrumento para el Señor, y Satanás pone en el camino distintos obstáculos para drenar de ti esta confianza. Pero debes determinarte a vivir por lo que sabes, no por lo que sientes ni por lo que ves. Los sentidos tienen toda la capacidad de extraviarte de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, de una manera agresiva, como una persona arrebatada, tú tienes que decidir vivir por convicciones. Ayer hablaba con uno de los jóvenes en el estudio de discipulado de jóvenes y hablamos de este ambiente que es contrario al ejercicio de la vida cristiana, es contrario. Y a veces inclusive oramos y pensamos que el mundo debería estar a favor de nuestra fe, y todo lo contrario. Nunca la iglesia ha estado acompañada de periodos de paz donde el mundo aplauda a la iglesia. Al contrario, siempre ha habido persecución. La persecución es parte de la naturaleza de la iglesia, es parte del propósito de Dios para que la iglesia se mantenga en un fervor. La persecución, en lugar de apagar la iglesia, la ha avivado a lo largo de la historia. Entonces, ¿por qué? Porque aquellos hombres y mujeres de la historia que han decidido seguir a Cristo y que han decidido no detenerse a pesar de los arrebatos y la violencia que el reino de los cielos sufre, ellos han sido instrumentos para que la iglesia, al contrario, sea avivada. Entonces, ese debe ser el espíritu, esa es la exhortación de este pasaje de Mateo 11:12, que nos invita a nosotros a vivir de manera, vivir en contra de la corriente. Vivir en contra de la corriente en el sentido en que nosotros vivimos es perfecto y siempre será así. Dice, amados, no se extrañen del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Esta oposición que tú comentas en este pasaje es motivo de gozo para nosotros y no motivo de echarnos para atrás, de detenernos, de considerar hacer a un lado nuestras convicciones, o de simplemente decirle a Dios, bueno, Dios, yo estoy ya tranquilo y en paz con mi salvación, pero no cuentes conmigo para el proyecto de ir por el mundo predicando el evangelio, porque realmente el precio es muy alto. Así es que los violentos arrebatamos el reino. Eso somos nosotros, los que vivimos con violencia, en el sentido de la violencia, en el sentido de un espíritu fervoroso que va adelante. Pablo le decía a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Probablemente era un pastor en ese momento en Éfeso, alrededor de los 30 y tantos años, 30, 35. Nadie tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ese espíritu es ese espíritu fervoroso, ese ahínco con el que el creyente debe vivir a pesar de los pesares. A pesar de que no vea fruto, inclusive un día estos hablaba con una persona y me decía, es que no veo fruto. Y yo, bueno, claro, es que el fruto no se ve siempre. Cuando tú eres como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto, dice la Biblia, que da fruto a su tiempo. Ese tiempo no es que hay un tiempo cronometrado. Hoy vamos a hablar del tiempo, de hecho. El tiempo no es tiempo cronómetro, es tiempo estación. Hay periodos, hay etapas, ocasiones dentro de la vida donde se recoge fruto. Les había contado, bueno, el día que se convirtió Yeo, ese día se convirtieron 3 personas en distintos momentos conmigo. Uno en un avión, otro en el aeropuerto y otro Yeo cuando llegué a mi casa. Y imagínate que fueran todos los días así. Y han pasado luego meses donde dificilísimo, no he ganado un alma. Pero descanso porque es en su tiempo. El objetivo de cada creyente debe ser permanecer con ahínco haciendo lo que sabe que debe hacer, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta?
Oye, aquí al joven este, que yo creo que es nuevo, démosle la palabra. Hola. Estaba leyendo Jonás. Estoy ahorita particularmente interesado en el tema de la oración. ¿Ok? Y me llamaba la atención que cuando Jonás va a Nínive y lleva predicando la destrucción de Nínive, ellos cambian su rumbo, empiezan a cambiar sus vidas. Ajá. Y en el 10 dice, y vino Dios y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió. O sea, está hablando de que Sí. Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ajá. Entonces mi pregunta es, ¿puede Dios arrepentirse por la intersección del hombre a través de la oración? O sea, realmente la palabra arrepentimiento es la que causa confusión. Lo hemos visto en otros pasajes, Génesis, el diluvio, etc. Realmente el arrepentimiento de Dios no es igual al arrepentimiento del hombre, porque dice la Biblia que Dios no es hombre para que se arrepienta, así literalmente lo dice. Entonces, Él no hace obras de las cuales Él luego dice, ¿por qué me equivoqué? Él es perfecto, en todos sus designios es perfecto, en Él no hay sombra de confusión en ningún aspecto. Ahora, en este caso, Dios cambió de dirección, determinó detener el juicio que iba a traer, ¿ok? Por ejemplo, para tu vida había reservado un juicio, y el día que tú naciste de nuevo, ese rumbo cambió. ¿Se equivocó Dios? No se equivocó, solamente cambia su voluntad a partir de la decisión que el hombre toma. En la predicación de Jonás fue de un versículo, pero Jonás era oro en las manos de Dios, a pesar del berrinche que hizo en el capítulo 1, era oro en las manos de Dios. Y Jonás pasó por Nínive, de hecho, no con muy buena actitud, como vemos en el capítulo 4. Y de aquí a 40 días Nínive será destruido. Esa era la prédica de Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Pero su pasión por el evangelio movió el corazón de todos, tanto que el rey llegó y dictaminó ayuno, oración y arrepentimiento, hombres, mujeres, niños y animales. Pero ¿sabes por qué? Más que todo por la mala vida que había en ese reino. Una mala vida que estaba produciendo que hasta los animales estuvieran involucrados en el pecado. Entonces, la actitud de Jonás de no querer ir a Nínive era porque Nínive era enemigo de Israel, era capital del reino asirio. Eran los enemigos de Dios. Y Dios envía a un predicador del calibre de Jonás, lo mejor que tenía, y lo envía a predicarle a los enemigos. Eso habla del corazón de Dios. Un corazón que está dispuesto a detener el juicio si el hombre reacciona a la predicación. Ellos reaccionaron a la predicación y él detuvo el juicio. Pero no es un asunto de que hice mal y ahora voy a ver cómo lo reparo, como sí sucede con el hombre. ¿Ok? El arrepentimiento del hombre, dice la Biblia que es de dos tipos. En 2 de Corintios 7:10 en adelante, dice que el arrepentimiento que es según Dios, la tristeza que es según Dios es para arrepentimiento. Pero hay tristeza que es según el hombre, que es para muerte. Esa tristeza realmente es lo que nosotros conocemos como culpa. Me siento tan mal por lo que hice, por lo que dije, por mi actitud, etcétera, pero no me lleva a cambiar, solamente me lleva a sentirme culpable. Hasta pido perdón, hago promesas, pero sobre la base de la culpabilidad que no es suficiente para transformar una vida. Pero cuando Dios lo produce, que es lo que sucedió en el caso de Nínive, en ese caso, ellos sí pudieron cambiaron su rumbo. ¿Por qué? Porque fue tristeza según Dios, que no es para muerte, sino que fue para arrepentimiento. Es de la que habla 2 de Timoteo, capítulo 2, que dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad de él. ¿Viste? La decisión del hombre, no de arrepentirse, porque el hombre no puede arrepentirse, como lo acabo de decir, sino de estar dispuesto a que Dios produzca este arrepentimiento en él, puede alterar el rumbo de las cosas, y lo ha alterado. Aquí vemos N cantidad de testimonios. Cuando yo llegué a Cristo, pues mi matrimonio estaba destruido.
Estábamos en un momento en el cual lo único que restaba era el divorcio. Nos habíamos afectado mucho de manera verbal, nos habíamos dicho todas las barbaridades que te puedes imaginar. Estábamos más o menos como los ninivitas en el fondo del basurero, descartados de tener un proyecto con Dios. ¿Quién iba a pensar? Si tú me hubieras preguntado a mí en el anuario, ¿qué hacen en los colegios? ¿Dónde te ves dentro de no sé cuántos años? El último en la lista, de 1870, era pastor. Jamás en mi vida yo hubiera querido ser pastor. Jamás. Así de primera te digo, no. O sea, primero hubiera sido astronauta que pastor. Y cuando yo me caso y empiezo a ver el fruto de mi matrimonio, con más razón yo digo, no, yo un proyecto con Dios nunca voy a tener. Pero sin embargo, la dureza del fondo, de la piedra, de la roca, cuando golpeas el fondo, tiene un efecto muy saludable. Dice la Biblia, cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, cuando golpeas el fondo de la roca, estás en la condición perfecta para ver cómo Dios puede transformar una vida que no tiene valor. Y así nuestro matrimonio, sin que entendamos cómo literalmente, fue día tras día transformándose. Pasaron las semanas y yo fui viendo cómo yo era una nueva persona. Mi esposa, 6 meses después, fue que tomó la decisión de invitar a Cristo a su corazón. Pero sin embargo, a pesar de que había cada vez momentos más similares al reino de los cielos en nuestro hogar, de vez en cuando yo siempre casi, metía la mano en el canasto de frutos de mi vida y salían frutos podridos. Ayer compramos unos tomates que con Sebastián, le dije, Sebastián, escoge tú los tomates, y venían podridos. Ok, entonces, bueno. Yo durante 27 años sembré tan mal que fruto que metía la mano venía podrido. Lo que sea salía mal. Pero de repente un buen fruto. ¿Por qué? Porque ya empecé a sembrar bien. Empecé a sembrar de acuerdo como la palabra de Dios enseña. Y aquí la paciencia fue una herramienta vital. ¿Por qué? Porque el cambio en el corazón y en el escritorio de Dios, como yo les he dicho, cuando llegamos a escondidas a la oficina de Dios y vemos una foto y tú dices, ese soy yo. Pero no soy yo, me parezco, pero no me parezco. Es porque Dios te está viendo allá adelante, transformado. Ya Él te ve así. Él te ve completamente nuevo. Pero en la tierra está ocurriendo ese proceso de transformación durante todo el tiempo que estamos nosotros acá, desde que nos convertimos a Cristo hasta que somos llevados a su presencia, está ese proceso de transformación. Lo que la Biblia conoce como redención. ¿Se acuerdan las palabras griegas? Agorazo, exagorazo, lutro. El momento en que yo me nazco de nuevo, las 3 las tengo, pero todavía no se han manifestado hasta que ya yo esté completamente en su presencia. El punto es que la paciencia juega un rol muy importante porque yo tengo que permanecer en los medios de gracia y tragar duro cuando salen los frutos podridos. Va para adentro, trague, como una medicina amarga. Pero de repente empiezan a pasar los meses, los años. A los 6 meses, como te digo, ya Katia aceptó a Cristo como su Salvador. Y eso fue como encender la segunda turbina del avión. Y el avión ya se balanceó. Antes íbamos como el de Madagascar, echando humo. Ya en el momento que ella se convierte, ya el avión se empieza a nivelar. Pero sin embargo, empiezan a pasar los meses y cada vez mejores frutos, pero siempre también frutos podridos. Empiezan a pasar los años, cada vez más y más y más. Y hoy 17 años después de esa decisión, ya de vez en cuando por ahí sale un fruto todavía amargo y podrido, pero con todo gusto me lo trago y sigo adelante. Entonces, en el caso de Nínive, ellos se acogieron a la gracia y la misericordia de Dios, que produce esto en el hombre, produce una nueva vida. Aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es porque Dios lo hace nueva criatura, no porque en ese momento ya tú empiezas a comportarte como nueva criatura. Aunque hay marcas de ese nuevo nacimiento en tu vida que se hacen visibles, pero no necesariamente el hecho de que sean tan visibles quiere decir que naciste nuevo. El nuevo nacimiento es algo espiritual que ocurre en el corazón y con el tiempo empieza a manifestarse a lo externo.
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y van siendo cada vez más nuevas a la medida en que tú permanezcas en los medios de gracia. Mientras más insistentemente, tercamente, ¿cómo lo digo? Urgentemente vayas a los medios de gracia, más rápido es el cambio. Entonces cada quien sabrá. Yo me fui de cabeza. Katia cuando se convirtió, aprovecho que no está para hablar mal de ella. Katia cuando se convirtió, a las 6 de la mañana del día siguiente, estaba en la Biblia. No sabía ni por dónde empezar y empezó. A las 12, mediodía, 6 horas después, todavía estaba sentada en el mismo lugar, en pijama, sin bañarse, toda la casa hecha un caos, pero ella ahí, totalmente tomada por esta nueva invitación. Entonces, mientras más yo vaya a la palabra de Dios y a los medios de gracia, voy a ver a Dios obrar en mi vida. ¿Sí? Entonces, en este caso, Dios obra en la medida en que tú se lo permitas. Él es todopoderoso, pero también Él espera a que tú estés dispuesto a dejarlo hacer la obra. ¿Bien? Mi amor, sí, dime. Bueno, aquí, a Mariana. No, sí, es una pequeña pregunta aquí en Hechos 2, del 17 al 21, que pasa lo del primer discurso de Pedro, que están hablando de que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y dice muchas veces después, y profetizarán. Ahí no se había terminado de vencer el don de la profecía, ¿verdad? Porque tengo entendido que mucha gente pentecostal agarra eso para decir que todavía no puede profetizar. Sí, es una mala interpretación del pasaje. En realidad, la clave está en el versículo 17, donde dicen los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Los postreros días empiezan precisamente en este periodo de la iglesia, en el Pentecostés, hasta la venida de Cristo. Y hasta el arrebatamiento en realidad. Y todo ese periodo vamos a ver todas esas manifestaciones, porque me dirás, bueno, hay gente que derramó su espíritu sobre toda carne. Bueno, claro, sobre toda carne de los que están, obviamente, de los que han nacido de nuevo, está citando Joel. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, etc. Está hablando de prodigios más adelante acerca de que habrá señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, etc. Está hablando de las señales que empezaron desde que nace la iglesia hasta la segunda venida de Cristo, en este caso. Entonces, este concepto de la profecía tiene que ver con lo que está pasando de aquí hasta más o menos el año 95, cuando se termina de escribir el canon, y luego, en un sentido, teniendo el contexto correcto de lo que estoy diciendo, yo ahorita, en este momento, estoy profetizando. Estoy profetizando no porque yo estoy diciendo cosas que se me ocurren o que alguien me dice a las espaldas, sino porque estoy tomando la palabra de Dios y compartiéndola. ¿Ok? Esa es la profecía correcta hoy en día. Es tomar de la palabra de Dios y compartirla. Antes de que el canon estuviera completo, cuando la profecía estaba vigente, porque ellos hacían lo mismo que yo estoy haciendo hoy, solamente que no estaba escrita. Entonces dice, se levantaba, qué sé yo, un profeta, Isaías, y decía, el Espíritu del Señor dice así, y empezaba a hablar lo que el Señor le decía que hablara, ¿ok? Hoy en día, si alguien se considera profeta, es porque usa la palabra de Dios, no es porque es un adivino, o porque te dice qué va a pasar en tu futuro, o porque te dice, qué sé yo, el día de tu muerte. Bien, sí. ¿Tenemos alguna otra? Allá, José, por favor. ¿Cómo están? ¿Están con frío? Porque veo... ¿Está bien? ¿Está todo bien? Bien. Dime, José. Hola, Guille. Hola. En Mateo 5, 4, 2, Jesús habla sobre el amor hacia los enemigos. Ajá. Y en el 42 dice, al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Pero aplicando a mi vida, yo he tenido problemas, o sea, quizás con este tema de cuando un amigo te pide y luego te trae problemas, y creo que tú lo comentaste hace unas semanas atrás, de que no hagas negocios con tus amigos. No sé si se relaciona algo, cómo se puede interpretar eso. Sí, bueno, no es una regla, yo no estoy diciendo que no hagan negocios con sus amigos.
Lo que digo es que tenemos que, según enseña la Biblia, Lucas 16, del 1 al 18, él comenta una parábola que es la que rige este asunto de nuestras relaciones por medio de las riquezas materiales. Y Jesús exalta, en la parábola que él comenta, la sagacidad de aquellos que no son hijos del reino de los cielos, de los incrédulos. Son más sagaces en el manejo de las riquezas. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hacer vamos a decir dos incrédulos van a hacer un negocio. Ellos se sientan, esclarecen cuál es su aporte dentro del negocio y cuál no es. Montan un modelo de negocios, ven la viabilidad, arman un flujo, ven cuánto es la inversión que se debe hacer, planifican los recursos con los que se va a fondear esa inversión, los ciclos de retorno, ven cuál es el flujo de caja que tiene que haber para poder aguantar el periodo entre la venta y la facturación y la cobranza. Después de eso se sientan con un abogado que pone todo eso en blanco y negro. Después de eso lo vuelven a revisar. Y después de eso se dan la mano y empiezan a trabajar. ¿Ok? Así funciona el mundo. ¿Cómo funcionan los cristianos? No, que José es mi hermano del alma, y José tú pones, yo hago. No queda nada claro. Todo por básicamente las emociones. Y el día en que le arrancan, ya José puso 5, el otro puso solo 2 porque no tenía a mano los otros 3 que le faltaban. No quedó claro, no había condiciones, no había cláusulas, no había mediadores, no había forma de resignar un contrato, no había nada. Lo único que había era una relación de amistad chueca que se echó a perder gracias a la informalidad. Por eso, cuando hagamos negocios, tenemos que ser tanto o más sagaces que la gente que está en el mundo para hacerlo. Entonces, hay gente de ustedes que me preguntan, Guille, es que voy a hacer un negocio con el condiscípulo. Yo, como tú quieras, pero si lo vas a hacer, hazlo bien. Porque todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo como para el Señor. ¿Cuánto más nosotros? Si dos incrédulos tienen un problema, rompen el contrato, arreglan, pagan las penalidades, hacen lo que tienen que hacer y siguen adelante. Dos creyentes se pelean, no está nada claro, van a los tribunales, como dice 1 Corintios 5, van a los tribunales a dar un mal testimonio delante de un juez porque ya no se hablan y ahora sí viene el día del bautismo y está uno por allá y el otro por allá. Y yo los llamo y me pregunto, ¿qué van a hacer? Digo, no, gracias a Dios no ha pasado esto en nuestra iglesia, espero que no pase. Pero yo me pregunto, ¿qué vas a hacer el día en que estés en el cielo? ¿Te vas a esconder detrás de una nube para no ver al tipo que te quedó debiendo $200? ¿Eso es lo que vas a hacer? No, ¿verdad? Buenos, bienvenidos. Hola, bienvenidos. Nosotros llegamos temprano nosotros, no fue que ustedes llegaron tarde. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser muy fieles y diligentes en la administración de los bienes que Dios nos ha dado. La informalidad hoy en la iglesia lo único que hace es que el mundo blasfeme el nombre de Dios. Porque hacemos las cosas de manera superficial. Entonces, si vas a prestar dinero, primer consejo, si le vas a prestar dinero a un hermano, hazlo sabiendo que ese dinero puede no regresar y tu actitud hacia él no va a variar. Muerto. Yo prefiero decir, aquí tienes, te lo regalo. Te lo regalo. No, Guille, que yo... Varias veces lo he hecho, que no me lo vas a pagar. No me lo vas a pagar. Ya no es un préstamo. ¿Por qué? Porque prefiero de una vez sanar mi corazón, sanar el de la persona y listo. Y segundo, si voy a hacer algo, si fuera a hacer algo, lo voy a poner en blanco y negro con todos los qué pasa si. ¿Qué pasa si un día me enfermo? ¿Qué pasa si un día tengo que sacar dinero? ¿Qué pasa si no se llega a las ventas? ¿Qué pasa si hay que hacer mayores aportes? Todos esos que pasan son salud, porque vamos a referirnos eventualmente a las cláusulas y condiciones y no lo vamos a dejar abierto. ¿Ok? Entonces, ese es el punto. Pero si se da el caso, yo prefiero morir, digo, como dice aquí este pasaje de 1 Corintios 5, soportar la
la situación que estoy viviendo, como dice aquí Pablo. Dice, así que, por cierto, es ya una falta, es en el 6, perdón, 1 Corintios 6, en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Con tal de no dar mal testimonio con respecto a Cristo, voy a decir, listo, ya perdí, voy a echar a perder esa plata, con tal de no lastimar mi testimonio delante de la iglesia, delante del mundo principalmente, de no afectar mi relación con esta persona y de poder seguir adelante. Voy a decir, Dios, aprendo la lección. Me salió más barato que una maestría. Y ya aprendo y la próxima vez soy más cuidadoso a la hora de prestar. Pero cuando dice, debo poner la otra mejilla o darle la capa, está hablando de la actitud generosa en cuanto a que yo no me voy a reservar nada para bendecir a otra persona. Pero no está diciendo de que, préstame 200, José, no te los pagué. O José, préstame otros 300 para pagarte los 200 y yo dejarme en 100 y no te los pagué, y no te los pagué. No es eso. Tú tienes que actuar fielmente con lo que Dios te ha dado a administrar. Un día se te va a pedir cuentas de todo lo que se te ha dado a administrar. Y ese día tú debes llevar cuentas claras al Señor. Sí. La gente cree que la vida cristiana es un asunto de filosófico, esotérico, donde Dios bendice las vidas, no sé de acuerdo a cuál criterio, donde básicamente dependiendo de tu actitud y cómo te veas con tu Biblia debajo del brazo, Dios te bendice. Está directamente asociado a tu administración de los bienes materiales. Para que me entiendan, tengan su carro limpio. Un día un vicepresidente que me reportaba en el banco me dice, bueno, vamos a comer. Y yo, vamos en mi carro, vamos. Me subo yo al carro y yo me senté así. O sea, yo dije, no veo cómo en la vida de este hombre nunca va a poder salir adelante con este carro como lo tenía. Aquí mínimo se me va a pegar el dengue, dije yo. Un día me prestó su laptop y yo casi le pido guantes. Y ojo, yo en eso, yo soy un muchacho pueblo, ¿verdad? No vayan a pensar que vengo de la realeza. O sea, yo no me cohíbo con las cosas. Pero el punto es, eso estaba tan sucio, había pedazos de maní, cosas, que yo dije, yo aquí, no, escribe tú el correo. Si somos infieles en la administración de los bienes ajenos, porque la computadora era ajena, tu oficina es ajena. Les he contado algunas veces la historia cuando me dieron mi última oficina que tuve. Tenía unas manchas, has visto que la gente cruza el pie debajo del escritorio y mancha la pared y eso. Entonces yo quise mandarlo a pintar y dice, no, es que vamos a pintar la oficina en septiembre, y era, no sé, enero. Y yo, no, listo, perfecto. Fin de semana fui, compré pintura con mi plata, yo mismo la pinté, mi oficina estaba como yo la quería que estuviera. ¿Por qué? Porque era mi oficina. No creas que fui y pasé facturas de lo que gasté. Yo tenía mi propio olor. La muchacha que nos limpiaba la oficina llegaba y ella sabía en la gaveta de uno de mis muebles, ahí es donde estaban las cosas de limpiar que yo compraba. Cuando yo iba al súper a comprar las cosas de mi casa, compraba las cosas de la oficina, de mi oficina. Llegaba mi jefe y decía, ¿pero por qué aquí? Y le reclamaba, ¿por qué la oficina de Guillermo huele tan rico? Y ella así, con todo el gusto del mundo le decía, porque él compra sus cosas. ¿Por qué lo hacía? Porque es mi oficina, porque ahí yo recibía a mis clientes, mis colaboradores, mis pares, etc. Y además yo quería estar a gusto. La computadora de la oficina, si hay algo difícil es trabajar con un machete que no tiene filo. Cortar tomates con un cuchillo, ¿cierto, Sebastián? Que no tiene filo. Y se rompe todo el tomate. Llévense eso y traje mi propia MacBook Pro, comprada con mi plata. ¿Por qué? Porque yo le rindo cuentas al Señor. Caminaba y veía una sala de reuniones con la luz prendida, yo iba y la pagaba. ¿Por qué la pagas? Bueno, sí, ¿por qué? Porque si yo soy fiel, ese es el punto, en la administración de los bienes ajenos, alguien dirá, no, si esto es de ese hombre, tiene mucha plata. No me importa, Dios me lo dio a administrar a mí. Si yo soy fiel en la administración de los bienes ajenos, un día Dios me dará los propios. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. ¿Cómo sé yo que Dios me va a dar a administrar mis propios bienes? Porque estoy siendo fiel. Tengo un carrito 1982. Está ahí. Bueno, tenlo, pero nítido.
Y un día Dios te hará un 1993, y luego el 2005, y cuando te das cuenta andas un 2015, y luego un 2021. ¿Por qué? Porque Dios bendice la fidelidad. Mira, Guille, ¿y los judíos por qué tanta plata? Y yo, bueno, si algo tienen es que son fieles. Haga un negocio con un judío. Un día yo me senté a negociar con un judío, y yo me levantaba de esa mesa y yo decía, aquí, el que parece hijo de Dios es él y no yo. Ese tipo me ponía, no, y así, cerraba y se iba a levantar de la mesa. Y yo decía, wow, qué dignidad de hombre. Qué dignidad. Porque cuidan sus cosas, hacen sus negocios siempre buscando cuidar el 5, como decía un compañero mío, cuidando los detalles. Entonces, si yo cuido los detalles menores, Dios me va a dar los mayores. Pero lo más importante, según dice ese pasaje de Lucas, luego un día lo podemos estudiar por completo, Lucas 16. Fíjate qué increíble como termina diciendo, dice, dice en el 16, en adelante, dice, el que es fiel en lo muy poco, también es, en lo más es fiel, y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Oigan, aquí el 11, y ahí está hablando Jesús, ya no de la parábola, está hablando Jesús, dice, pues si en las riquezas injustas, lo material, realmente lo que dice es el mamón injusto, mamón es el nombre griego del Dios que gobierna las riquezas. Pues si en la administración de las riquezas no fuisteis fieles, oigan la pregunta que hace, ¿quién os confiará el dinero? No, dice, ¿quién os confiará lo verdadero? Ahí está el link. La administración de lo material te hace administrador de lo eterno. Las verdades, las profundidades de la palabra de Dios. En una persona que es infiel en la administración de lo temporal y de lo material, no se va a dar. Si tú quieres administrar la palabra de Dios con profundidad, sé fiel en lo poco. Usa las cosas con diligencia, con prudencia, con fidelidad.